Hola, soy Josué Castillo. Hoy, junto a Daniel Galanguía y Rubén Mavares, expondremos el tema la instrumentalidad de la Iglesia en la expansión del reino de Cristo, según Mateo capítulo 28, en los versos 18 y al 20. Desde la eternidad Dios ha tenido en mente preservar su reino en todos los tiempos. Así que Dios refleja su reinado inicialmente con la creación del universo, concertando un pacto con el primer hombre creado. Sin embargo, el reino cae provisionalmente por la desobediencia del hombre. Pero Dios promete restaurarlo y esta restauración conlleva la promesa, la predicción y la esperanza del reino. Según San Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, ¿cuál es la función de la iglesia como instrumento actual para la expansión del reino de Dios? Primeramente, es necesario definir el reino universal de Cristo. Walworthy lo define como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Es decir, hay un rey, un pueblo que es gobernado por este rey y un espacio donde este reinado se reconoce como efectivo. El reino universal de Cristo no surgió de la nada y por ello se debe ir a sus raíces para entenderlo. Por eso, en el panorama bíblico sobre el reino en el Antiguo Testamento existe el modelo del reino. Esto se observa en Génesis 1 y 2. Primero, menciona la relación de Dios con la humanidad que comienza en el Antiguo Testamento con el libro de Génesis y expresa en primer lugar el modelo del reino y sus implicaciones en el curso de la historia bíblica. Es decir, se observa una guía perfecta para entender el reino de Dios en el Edén, donde el modelo muestra que el primer pueblo de Dios fueron Adán y Eva, los cuales eran perfectos en obediencia, justicia y santidad, habitando en el lugar de Dios, que estaba bajo el gobierno de Dios. Pero dentro del plan de Dios se encontraba la expansión de este reino para que muchos gozaran de él. Y por ello, Dios concede autoridad al primer súbdito para que gobierne, represente, ensanche y administre el reino de la creación, cuyo rey es el mismo Dios Trino. Génesis 1:28. Además, Dios concertó un pacto con él, que implicaba bendiciones y sanciones. Efectivamente, por causa de la desobediencia de Adán, el reino ha caído. Es expulsado por ello del lugar de Dios. Pero Dios promete restaurar el reino con Cristo en Génesis 3:15. Walworthy sistematiza la restauración de este reino de la siguiente manera. El reino revelado en la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. El reino revelado en la profecía desde Elías hasta Juan el Bautista. El reino revelado en Jesucristo desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta el regreso de Cristo. Estas profecías anunciadas sobre Cristo como el Rey universal encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde se observa el reino presente, el reino proclamado y el reino consumado. En cuanto al reino presente, se describe la llegada del Rey anunciando las buenas nuevas en San Marcos 1, 14 y 15. Y Roberts argumenta, puesto que Cristo es el cumplimiento de las promesas del reino, Él es el pueblo de Dios y el lugar de Dios y el gobierno de Dios. Pero para que se llevara a cabo esta restauración, los profetas anunciaron de antemano el estado de humillación y exaltación de Cristo, de manera que Cristo fue a la cruz en su estado de humillación, pero resucitó declarando en su estado de exaltación su reino universal y autoridad sobre todo el universo, en Mateo 28, 18. La palabra toda potestad, que aquí se traduce del griego, significa toda autoridad. Él tenía autoridad desde antes de su muerte, pero aquí se resalta su autoridad infinita al restaurar a la nueva creación del reino, resucitando de entre los muertos. Pero, puesto que la época de los apóstoles ha precedido al siglo actual, ¿cómo pues sigue expandiéndose el reino? En cuanto al reino proclamado, Cristo encomienda a sus discípulos y esto tiene relación con respecto a las misiones, a lo cual Jesús da un mandato en primera instancia diciendo, id. Esta ordenanza es dada primordialmente a los apóstoles, los arquitectos que echaron el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20, 1 Corintios 3, 10. Jesús no solo les ordena, sino que también los anima a que vayan y anuncien el evangelio sin temor, ya que en el pasaje anterior Jesús mismo le da la seguridad de que no estarán solos, puesto que irán en el nombre del que tiene toda la potestad. Es un llamado a transmitir el evangelio de una generación tras otra para así expandir el reino de Dios. Posteriormente a esta ordenanza, Jesús continúa dando detalle a su mandato, lo cual menciona hacer discípulos. Everett, a propósito, define el hacer discípulos como la tarea de evangelizar, de enlistar hombres bajo la bandera que es Cristo. Jesús dejó un medio de gracia a sus discípulos, que es el evangelio, que Él mismo enseñó.
Entonces, todos los discípulos de Jesús tienen la obligación de hacer que otros se conviertan en lo que ellos son, discípulos de Jesús. La premisa a todas las naciones implica que este mandato de hacer discípulos no solo era para los judíos, sino también implica el hacer la obra misionera y pastoral, discipulado para todos, o sea, los gentiles en la tierra. Esta obra Baxter lo define así: queremos edificar al mundo y salvarlo de la ira de Dios, perfeccionar la creación, lograr los propósitos de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a los demás de la condenación, vencer al diablo y destruir su reino y edificar el reino de Cristo. En 1 Corintios 9:16 afirma claramente que este es un mandato necesario, urgente de Jesús, pero esta obra tenía que realizarse y notarse mediante una manifestación simbólica, a lo que Jesús agrega, bautizándolo en el nombre de la esencia del Dios Trino. Considerando lo anterior, Jesús agrega, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muestra que todos los creyentes y sus hijos deben ser bautizados en la esencia del Dios Trino. Estos hombres regenerados hacen un acto de representación de la obra de Dios, por el cual, siendo pecadores, son traídos a una unión viva con Cristo. Gálatas 3:27 y Romanos 6:23. La extensión del reino está basada primeramente en las enseñanzas de la piedra angular, que es Cristo Jesús. Luego el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Por último, esta labor es transferida a los pastores y maestros. Es de gran importancia acotar que los pastores y maestros no tienen autoridad alguna para agregar o quitar la enseñanza fundacional de Jesús y los apóstoles. Solo deben promulgar a la iglesia dichas enseñanzas y conducirles a la vida práctica de estas enseñanzas. En esta gran comisión es expresado por Cristo el mandato de enseñar. Ahora bien, ¿enseñar qué? Cristo mismo dice todas las cosas que os he mandado, es decir, todo lo que ha salido de la boca de Cristo durante su ministerio terrenal. También todo aquello que Dios Padre reveló en todo el Antiguo Testamento, lo cual Cristo mismo citó porque era tipo de Él. Y por último, aquello que Él ha revelado a sus apóstoles. Esto quiere decir que para la expansión y edificación de la iglesia como el pueblo del reino de Dios es necesario predicar toda la palabra de Dios, porque sin duda alguna ha sido dejada para perfección de los santos. Con respecto a lo anterior, Berkhof expresa que la Biblia es el medio que emplea el Espíritu Santo para la extensión de la iglesia y para la edificación y nutrimiento de los santos. Por tanto, las palabras de Cristo, todas las cosas que os he mandado, al ejecutar esta gran comisión, no solo se limitan a los sacramentos del bautismo y la cena, sino que se extienden a toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora bien, realmente, ¿cómo la iglesia está promoviendo que sus miembros guarden la verdad que Cristo ha revelado en su palabra? Es necesario una enseñanza de la ortodoxia que realmente conduzca a la ortopraxis. Si bien es cierto que el Espíritu Santo es quien hace el trabajo de transformación en los corazones de cada miembro de la iglesia, el canal que utilicen los pastores y maestros en las iglesias debe enseñar y es de suma importancia. McDowell dice lo siguiente: en este enfoque, la verdad está diseñada para llevarnos a una transformación. La verdad en este enfoque educacional debe aprenderse mediante la práctica en la vida diaria. En la instrumentalidad para la expansión del reino de Dios es indispensable la promesa que Cristo le hizo a la iglesia de estar en cada periodo, siglo, proceso que pasaría la iglesia. Mateo expresa aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en la culminación del ministerio de este Hijo, Jesucristo, vuelve a recordar que Él estará con su iglesia para siempre. ¿Cómo Cristo está con su iglesia? Jesús deja claro que ha enviado a otro igual que Él para que esté en su pueblo, es decir, el Espíritu Santo. Se observa claramente entonces que Dios ha estado con su iglesia desde la eternidad debido a que primero Dios Padre a lo largo del Antiguo Testamento estuvo con Israel, luego promete enviar a su Hijo Cristo, el cual tabernaculizó entre su pueblo, y luego ha dejado su Espíritu Santo consolando, sosteniendo y convenciendo a sus elegidos para que nada prevalezca contra la extensión de su reino. Muchas gracias por acompañarnos en este video y Dios los bendiga.